Bell Sorenson Gunn nació en 1859 en el pequeño pueblo de pescadores situado en la costa oeste de Noruega y fue uno de los casos más conocidos en la historia de Estados Unidos de asesinatos en serie cometidos por una mujer. En los años de 1890 en Chicago, Illinois, y en los años 1900 en LaPorte, Indiana, y 80 kilómetros al suroeste de Chicago, Estados Unidos, Bell Guns presumiblemente mató a sus 5 hijos biológicos y a su hija adoptiva, así como a sus 2 maridos, a una o tal vez a 2 hijas de su segundo esposo y a una treintena de obreros agrícolas que trabajaban en su granja. A pesar de este comportamiento, igualmente puso un anuncio en un periódico para tratar de encontrar nuevo marido. Y como consecuencia de este anuncio, entrevistó a varios potenciales, alrededor de una docena, venidos a verlas con todos sus bienes económicos, pero a continuación ellos nunca más fueron vistos por nadie. El 28 de abril de 1908, un incendio arrasó su casa de LaPorte, y allí, entre los escombros, fueron encontrados los cuerpos de varios de sus hijos junto al de una mujer decapitada. Esta circunstancia hizo pensar en la propia muerte de Bell Guns, aunque algunas dudas surgieron rápidamente a raíz de que varios vecinos y amigos afirmaron que el cuerpo de la mujer decapitada no correspondía con la morfología de la granjera. Estas declaraciones fueron confirmadas por medidas tomadas sobre ese cadáver y la autopsia demostró que la mujer en cuestión había fallecido por envenenamiento con estricnina. Las autoridades concluyeron entonces en un primer tiempo que el cuerpo descubierto en la granja incendiada no correspondía al de Bell Guns, pero poco después una prótesis dental identificada, así como de Bell Guns, fue encontrada entre las cenizas de la casa, lo que condujo al sheriff a declarar oficialmente que la granjera había muerto en el incendio. De todas maneras, muchas dudas e interrogantes se plantearon en esos días sobre el real destino de Bell Guns. Un mes después del incendio, investigaciones llevadas a cabo por un hombre inquieto por la desaparición de su hermano desembocaron en el descubrimiento de 40 cadáveres en las tierras circundantes. Según se pudo establecer entonces, Guns tal vez habría podido matar a 49 personas entre 1996 y 1908, entre ellas algunos de sus 6 hijos, a sus 2 maridos, a una treintena de obreros y a una docena de pretendientes. Y según los que concluyeron los servicios de policía de Chicago y de LaPorte, así como al antes citado sheriff, la responsable de todas esas matanzas bien pudo finalmente volatilizarse en los parajes circunstantes en el momento del incendio, sin ser inquietada ni molestada por todos esos crímenes. Bell Guns fue quien casi seguramente mató a sus 2 maridos y algunos de los hijos que surgieron de esos matrimonios. Pero en lo que respecta a la historia de esta mujer, es sobre todo recordada por haber matado a sus 2 hijas, Meryl y Lucille, así como a varios pretendientes suyos. También todo apuntaba a que el móvil principal de la mayoría de estos asesinatos estuvo ligado a intereses financieros, como pensiones del gobierno, beneficios derivados de seguros de vida de los fallecidos y apoderamiento de los ahorros de las víctimas. Y en el correr de varias décadas de dedicarse a estas andanzas, esta mujer de origen noruego llegó a concretar probablemente más de 40 asesinatos. El origen de Bell Guns, así como de gran parte de su vida, está rodeada de especulaciones, misterios y mentiras. Gran parte de los historiadores que se han ocupado de este asunto sostienen que nació el 11 de noviembre de 1859, próximo al lago de Skjervøy, en Noruega, habiendo sido bautizada con el nombre de Brighild Polders Storted. Según estas versiones, su padre fue el obrero Paul Ponderson Storset y su madre fue Berit Olderher Berheil. Sería la menor de 8 hermanos cuya familia vivía en Noruega
Ella sería la menor de 8 hermanos. Un documental para la televisión hecha por Arnett Berit Best Buy cuenta una historia, no totalmente confirmada, de los primeros años de la vida de Guns. Aparentemente, en 1877, Belle participaba de una fiesta local cuando fue atacada por un hombre que le pateó en la barriga cuando ésta estaba embarazada. Como consecuencia de este incidente, la mujer acabó perdiendo el embarazo. Ese hombre que la atacó, por ser de una familia adinerada de los alrededores, nunca fue responsabilizado por ese incidente. Personas del entorno familiar de ese entonces afirmaron que después de esos hechos, la personalidad de Guns cambió completamente. El citado atacante murió poco tiempo después y por lo que entonces se dijo, ese fallecimiento fue provocado por un cáncer de estómago. Como los recursos de Belle eran más bien menguados, la citada trabajó 3 años en una hacienda para conseguir el dinero con que pagar un pasaje de barco a Estados Unidos, ya que siguiendo los pasos de su hermana, pasó a residir en este país hacia 1881, cambiando entonces su nombre por otro más americanizado y comenzando a trabajar como doméstica. Años después, su hermana Neil Larson declaró que Belle se apasionaba por el dinero y que esa fue una de sus mayores debilidades. Hacia 1884, Belle se casó con Max Delbert Atton Season en Chicago, lugar donde pocos años más tarde la pareja abrió una cafetería. El negocio no iba bien y en menos de un año hubo un misterioso incendio en el local. Según la propia versión de Belle Serson, una lámpara fue la causante del fuego, pero ningún objeto de este tipo fue encontrado en las ruinas del incendio. No obstante, lo cual el dinero del seguro fue pagado. Aparentemente, con ese dinero la pareja compró una casa en Austin, pero tiempo después, la misma también ardió misteriosamente. Hacia 1889, y la nueva cuantía del seguro fue usada para comprar otra casa nueva. Season, el primer marido de Belle, murió el 30 de junio de 1900. El primer médico que lo examinó pensó que había sufrido envenenamiento por estricnina. No obstante, el médico de familia afirmó luego que estaba tratando a Season por problemas de corazón, declarando que su muerte había sido causada por insuficiencia cardíaca y la autopsia no fue hecha en este caso, pues dado lo declarado, la muerte no resultaba ser sospechosa. Tiempo después, Belle habría confesado al médico que daba a su marido unas hojas medicinales para que se sintiese mejor. Belle Season cobró el dinero del seguro de la vida de su marido el mismo día del entierro, a pesar de que los parientes del marido fallecido acusaron a la viuda de haberlo envenenado. Documentación sugiere que entonces una investigación fue abierta, aunque no quedó claro el resultado que la misma dio, ni si hubo exhumación del cadáver. Entretanto, la aseguradora pagó el correspondiente seguro, cerca de unos $8,500, lo que era una suma considerable para la época. Con ese dinero, la viuda compró una hacienda en LaPorte, Indiana. Allí se mudó con sus 3 hijos. A pesar de que algunos historiadores afirmaron que el matrimonio Sorenson-Storset no había producido descendientes, otros establecieron que en realidad Belle poseía 4 hijos: Caroline, Axel, Muriel y Lucille. El 13 de junio de 1900, Belle y su hija y su familia quedaron registrados en el Censo Americano de Chicago, establecido efectivamente que Belle había tenido 4 hijos, de los cuales apenas 2 vivían con ella: Muriel, de 3 años, y Lucille, de 1 año, además de una hija adoptiva, Morgan Colcha, de 10 años, que también fue incluida en el censo. Caroline y Axel murieron durante la infancia, haciéndose alegado que fueron por colitis aguda, que genera síntomas tales como náuseas, fiebre, diarrea, dolores abdominales, en fin,
como puede comprobarse, síntomas muy similares al de un envenenamiento. Carolyn y Axel poseían seguros de vida y ambos fueron pagados a su madre, que era la beneficiaria. La casa en la carretera McClure fue construida hacia 1846 por John Walker para su hija Harriet Holcomb. Pero después, los Holcomb tuvieron que mudarse debido al apoyo de los residentes en la ciudad a los enemigos de la Confederación, y esa propiedad familiar pasó por la mano de muchas decenas de propietarios. En 1892, Mattie Altick, una propietaria de un burdel en Chicago, compró la hacienda y la transformó en una especie de prostíbulo, y gran parte de sus clientes regulares venían desde Chicago. Cuando Mattie murió, la casa fue nuevamente puesta en venta, y otros 4 propietarios llegaron sucesivamente a morar en la finca, hasta que en 1901 Bell la compró. Bell Sorenson entonces conoció a Peter Gons, un noruego que vivía en Laporte, y se casaron el 1 de abril de 1902, pero apenas unas semanas después del casamiento, la hija menor de Peter murió de causas inciertas dentro de la misma finca, y en diciembre de 1902 el propio Peter murió. Según refirió a la propia Bells, su esposo estaba trabajando en un galpón cuando una máquina de moler cayó desde un estante sobre su cabeza, matándolo instantáneamente. Bell Gons recibió entonces $3,000 por el seguro de vida de su marido, aunque algunas fuentes sugirieron que pudieron haber sido $4,000. Los moradores de la vecindad se negaron a pensar que Peter podría haber muerto de aquella forma, pues en la zona se había construido una granja de cerdos, oportunidad en la que Peter demostró ser un óptimo operario. Un juez local anunció precipitadamente que Peter había sido asesinado, convocándose entonces a un grupo de investigadores forenses para analizar el caso. En ese mismo periodo, Jenny Olsen, hija de 14 años de Peter, habría confesado a un compañero de clases que Bell había matado a su padre. Jenny luego fue llamada a declarar frente al grupo de investigadores, pero la niña negó haber hecho esa afirmación. Por otra parte, Bell convenció a los investigadores de que personalmente no había hecho nada malo ni nada extraño, y de que además en la época ya estaba embarazada. Aparentemente el juez quedó convencido y todas las acusaciones respecto de la mujer fueron retiradas. Después de estas audiencias, Bell contrató a Roy Lampert para que trabajara en la finca, y en 1906 ambos iniciaron un amorío. Al final de ese mismo año, Johnny ya no fue vista en los alrededores, y Gons dijo a los vecinos que había enviado a la niña a un colegio interno luterano en Los Ángeles. En verdad, la niña había sido asesinada, pues tiempo después su cuerpo fue descubierto enterrado dentro de la propiedad de la granjera. Por esa época, Bell Gons publicó un anuncio publicitario solicitando un consorte rico que se encontrara interesado en unir su fortuna con la de ella. Varios hombres de mediana edad respondieron al aviso, y algunos de ellos viajaron a la granja de Bell. Precisamente, uno de ellos fue John Moo, un oriundo de Elbow Lake, en el estado de Minnesota. El hombre traía consigo algo más de $1,000 para pagar la hipoteca que Gons decía tener, pero posteriormente la mujer se refirió al hombre en la comunidad como siendo un primo suyo, que había venido a verla durante una semana y que luego había partido. Otro en hacer su aparición por la granja fue George Anderson, inmigrante noruego al igual que Peter Gons y John Moo, y quien provenía de Turkey, Missouri. El nombrado no traía mucho dinero consigo y rápidamente percibió que Bell Gons no era como se había descrito en la carta, pues en ese momento tenía casi 40 años, era robusta y en cierta forma bastante fea. El hombre también percibió que la mujer no tenía modales muy apropiados, a pesar
de que sin duda ella hacía de todo con tal de hacerle sentir cómodo y de lo mejor. Durante su estadía en la granja, el hombre ocupaba la habitación más grande y cómoda y cenaba con la anfitriona todas las noches. Durante una de esas veladas, Bell se refirió al asunto de la hipoteca, por lo que el huésped decidió ayudarla a pagar la misma si los dos se casaban. El hombre realmente estaba decidido a regresar a Tarkio, a tomar dinero y comenzar una nueva vida junto a Bell. Más tarde, aquella misma noche, Anderson despertó con la mujer parada junto a él y sosteniendo una vela para alumbrarse, y observó una expresión tan maquiavélica y siniestra en Bell que soltó un grito. Sin responder, Gomes salió entonces corriendo al cuarto y a raíz de ese incidente, Anderson no lo pensó dos veces, pues cogió sus ropas y tomó un tren para Missouri aquella misma madrugada. Los interesados en el anuncio continuaron llegando a la granja, aunque sobre ninguno de ellos, excepto el recién citado Anderson, se supo con posterioridad su destino. Bell comenzó a encomendar sacos y más sacos a ser entregados en su casa, y muchas personas afirmaron que vieron cargar esos sacos hacia la costa como si estuviesen llenos de malvaviscos. También muchos aseguraron haber visto excavaciones dentro de la granja, hechas en gran parte por Ray Lafreniere. Los pretendientes de Bell continuaron viniendo, todos respondiendo a la carta de la mujer, y uno de ellos fue Ole Botsburn, un viudo bastante anciano de Lola, Wisconsin, y la última vez que este anciano fue visto con vida fue en el Banco del Aporte el 6 de abril de 1907, hipotecando su propiedad en Wisconsin y retirando luego millares de dólares en su cuenta bancaria. Los hijos de Ollie Botsburn, llamados Oscar y Matthew Botsburn, no tenían ni la más mínima idea de que su padre había ido a visitar a Bell, y cuando descubrieron lo que el padre había hecho, enviaron una carta a esa mujer, quien le respondió el día 13 de enero de 1908, diciendo no haber conocido a un hombre de apellido Botsburn. Un número muy considerable de hombres de mediana edad se presentaban a visitar a Bell Gomes, y luego de unos días desaparecían sin mayores explicaciones en ese año de 1907. Hasta que en diciembre de 1907, Andrew Hegelin, un agricultor de Aberdeen, Dakota del Sur, escribió a Bell y fue calurosamente respondido. Los citados intercambiaron varias cartas hasta que el hombre fue a su encuentro en enero de 1908. El citado traía consigo un cheque de $2.900, toda su economía que había solicitado al banco de su ciudad, y poco tiempo después Bell se presentó en el Banco del Aporte y depositó en efectivo esa misma cantidad en su cuenta personal. Algunos días más tarde de la llegada de Hegel, el citado y Bell se presentaron en el banco a descontar el cheque que el hombre tenía en su poder, y como en las ocasiones anteriores, Andrew Hegel desapareció poco después, pero Bell continuó concurriendo al banco haciendo más depósitos en su nombre, y fue en esa época que la señora Gomes comenzó a tener problemas con su empleado Ray Lafreniere. Ray estaba profundamente enamorado de Bell Gomes y hacía cualquier cosa que la mujer le pedía, por más extraña u horrible que fuera, pero el hombre comenzó a sentirse celoso de los pretendientes de la granja y fue autor de algunos incidentes que resultaron incómodos para la dueña de la casa, y como consecuencia de estos hechos, la granjera cesó a su empleado el 3 de febrero de 1908 y unos días después se presentó ante las autoridades del aporte declarando que su ex empleado parecía estar con sus facultades mentales alteradas y lo señalaba pues tal vez podía ser un peligro para la comunidad, y de alguna manera la mujer consiguió que se hiciera a Ray un examen de sanidad mental, pero el mismo aparentemente no arrojó irregularidades, pues Ray
fue liberado poco después. Algunos días pasaron y Bell volvió nuevamente a la policía, señalando que temerariamente Lavren había invadido su propiedad y se negaba a abandonarla, por lo que el hombre finalmente quedó preso unos días. Más tarde, Lavren insistió y volvió a ver nuevamente a Bell, pero entonces fue expulsado. A partir de ese momento, Ray comenzó a hacer insinuaciones. Cierta vez se refirió a William Slater, un hacendado pretendiente de Bell, y sobre Andrew Hegel dijo que no iba a incomodar más, pues había recibido su merecido. Efectivamente, Hegel había partido del aporte hacía bastante tiempo, como se acreditaba, y su hermano, Ashley Hegel, preocupándose por el no retorno del hombre a su casa y ante la ausencia de noticias, escribió a Bell Guns preguntándole sobre su paradero. Guns respondió poco después afirmando que el hombre ya no estaba en Laporte y que probablemente habría partido para Noruega a visitar a sus parientes. Ashley Hegel escribió de nuevo a Bell, expresándole que no creía en esa versión y que más bien se inclinaba a pensar que su hermano continuaba en Laporte, o sea, el último lugar en que había sido visto. Bell Guns también respondió en esa nueva misiva, invitando al hombre a que viniera a buscar al hermano, que ella le ayudaría. Observándose que Ray aún representaba cierto peligro para la granjera, y ahora sí Ashley Higginson venía y comenzaba a hacer preguntas, ella probablemente levantaría más sospecha. Tal vez por eso fue que precisamente en esos días Bell decidió ir a ver a su abogado en Laporte, diciendo que había sido amenazada por Ray y que temía por su propia vida e incluso por la de sus hijos, ya que Lavren había amenazado prender fuego a la casa con ella y su familia adentro. Entonces solicitó a su abogado que, en vista de la situación, quería hacer un testamento por cualquier cosa, dejando todas sus posesiones a los hijos. Leiter efectivamente redactó ese testamento siguiendo instrucciones, y después de terminar con esas formalidades, la granjera fue hasta el banco de la ciudad y canceló la hipoteca que había sobre la casa. Pero a pesar de todos los resguardos que entonces estaba tomando la mujer, no quiso concretar formalmente una denuncia contra Lavren por sus amenazas. Más tarde, una vez ocurrido el incendio y descubiertos los cadáveres, se comenzó a presumir que la astuta Bell tal vez había hecho todo eso para desorientar, para disfrazar el incendio que ella misma causaría, en el cual morirían todos sus hijos y en el cual además fingiría su propia muerte. Joe Maxson, que había sido contratado para sustituir a Ray en febrero de 1908, declaró que en la madrugada del día 28 de abril de ese mismo año, y después de sentir el olor a humo que venía del segundo piso de la casa, abrió la puerta de la sala, comprobando que estaba en llamas. Gritó entonces llamando a Guns y a sus hijos, mas nadie respondió. Entonces saltó desde la ventana del segundo piso de la casa y fue corriendo hasta la ciudad a buscar ayuda, aunque no se consiguió llegar a tiempo de salvar la propiedad, la que se quemó completamente. Entre los restos, 4 cuerpos fueron encontrados, y uno de ellos no pudo ser identificado como perteneciente a Bell Guns, pues entonces, sin cabeza, la que por otra parte nunca fue hallada. El sheriff de la ciudad ya había oído hablar de las amenazas hechas por Ray, y desde luego pidió de inmediato la detención del ex funcionario de la propiedad del lugar. Ray en realidad no ayudó mucho en su defensa. Según se cuenta, antes mismo se hablase del incendio, preguntó si Guns y sus hijos estaban bien, pero cuando le fue preguntado sobre el incendio, negó estar involucrado en ello, alegando que estaba en otra parte a esa hora. Jones, un adolescente de la zona, afirmó no obstante que había estado en la propiedad de Guns y que en esas circunstancias vio a Lawrence.
corriendo desde la casa de Bell por el camino. El sospechoso quedó entonces encarcelado y acusado de incendio premeditado y de asesinato, y las investigaciones comenzaron. El reconocimiento del cuerpo sin cabeza causó grandes problemas a las autoridades de Laporte. Christopher, un vecino de la zona, afirmó que pensaba que los restos mortales encontrados en el incendio no correspondían a los de Bell Guns, y los mismos dijeron Ellen Nicholson, otro vecino, y Austin Coulter, una vieja amiga de Bell. Más conocidos de Guns vinieron de Chicago. May Hollander, Sugar Olsen examinaron el cuerpo quemado y también comprobaron que ese cuerpo no era el de Bell Guns. Los médicos midieron minuciosamente el cuerpo encontrado entre los restos del incendio, y a partir del registro en algunos comercios de la ropa encargada y comprada por la granjera, se concluyó definitivamente que el cuerpo sin cabeza tenía medidas bien diferentes de las registradas por Bell. Como si todo esto fuera poco, para causar desorientación y misterio, el Dr. J. Meldier examinó los órganos internos de la mujer quemados y concluyó que la misma había fallecido por envenenamiento y no a consecuencia del incendio. Esta fue su historia.